Soy el fotógrafo comunicador audiovisual Rodrigo Pericier. No vayan a creer que por estar sentado frente a un piano, en esta ocasión les enseñaré a tocarlo, porque la verdad es que me encantaría saber tocar el piano, pero no tengo idea cómo se hace. Estoy frente a este piano porque, aunque no lo crean, lo usaré para enseñarles a fotografiar cajas, más específicamente cajas de madera, porque me la prestaron, la caja que vamos a usar, en la tienda Todo Yeso, ya que estuve fotografiando para ellos muchas cajas, figuras de yeso y pinturas. Pinturas con las que pintan las cajas y también las figuras de yeso. Ahora les explico por qué estoy frente a este piano. En realidad no es un piano, es la caja de madera que voy a utilizar para enseñarles hoy a fotografiar este tipo de objetos. La recibo aquí en mis manos y me la llevo para la otra sala oscura donde tengo la mesa, para que podamos proceder a iluminarla y tomar las fotografías. Nos vemos allá. Ya estando aquí en la sala oscura, pondremos la caja aquí encima, pero antes les quiero explicar que hay que buscar el mejor ángulo para fotografiar la caja. No es lo mismo ponerla en esta posición, o ponerla así, o ponerla de esta otra manera, y menos todavía ponerla de espalda, ¿ok? Entonces, hay que ver qué es lo más importante. En el caso de esta caja que representa un piano, tenemos por supuesto las teclas y también tenemos acá una parte interesante, ¿se fijan? Esta curvatura. Claro, es difícil mostrarla porque está muy atrás, pero intentar que se vea lo más posible, porque esta otra parte, como pueden ver, es plana, es recta. ¿Se fijan? Entonces la pondré más o menos en esta posición, por ahí. También es fundamental que captemos tres lados de la caja: la parte delantera, el costado y la de arriba. Así damos mejor la sensación de tridimensionalidad. Porque si tomamos la pura cara frontal, por ejemplo, queda plana. Puede dar la sensación que es una lámina. En cambio, como les digo, de esta manera, mostrando las tres caras, le damos tridimensionalidad al objeto. Eso es fundamental. Les voy a explicar la iluminación. La iluminación yo ya la tengo medida, como siempre la medí con el gris medio, poniéndolo aquí adelante, y medí la luz para ese softbox, que va a ser la luz clave. Y el de acá, el relleno. Esa luz, la luz clave, está justo en el cero del exposímetro, de la cámara. Justo en el cero. Y esta otra en -1. Así le damos tridimensionalidad al objeto. La luz clave, que es la luz principal, le dará la iluminación desde este lado y la luz de relleno iluminará este costado de la caja. La vamos a probar de a una para que la idea les quede más clara. Vamos a partir con la luz clave. ¿Se fijan cómo ilumina? Pero este lado queda demasiado oscuro. Queremos que tenga menos luz que el resto de la caja, pero no que quede totalmente sumido en la oscuridad. Entonces, para eso activamos la luz de relleno. ¿Se fijan? Y ahora, por supuesto, tenemos ambas luces ya activadas. Para que la iluminación quede más concentrada y evitar que el fondo oscuro quede con más luz, puse en ambos softboxes panales de abeja. Entonces, eso permite que la luz quede, como les digo, más concentrada en el objeto que estamos fotografiando y el fondo quede más oscuro. Si quedara luz
de sobra en este negro, si este negro quedara más iluminado, siempre nos queda la opción de recortar el objeto y oscurecer el fondo en la edición. Es un buen recurso y así nos aseguramos que el negro sea absoluto, es decir, lo podemos dejar en cero. Vamos a tomar 3 fotos de esta caja. Una así como está, otra con la tapa un poco levantada, semiabierta, y otra que la veremos después. La cámara la tengo ajustada con un diafragma 11 para tener una buena profundidad de campo. Y por supuesto no enfoqué en esta parte, sino que más atrás, para aprovechar esa profundidad de campo que a estas distancias es muy corta. ¿Ok? Lo otro que le voy a mencionar es que está con ISO 100 y con un tiempo de exposición de 4 segundos. Porque como estoy con luz continua, estos focos no son muy potentes. Pero da lo mismo porque eso lo compenso con el tiempo de exposición. Que no es velocidad, se los comento porque muchos fotógrafos hablan de velocidad de exposición y todo eso. No, velocidad no hay acá. Es tiempo de exposición. Es el tiempo que el obturador está abierto, dejando pasar luz al sensor y se cierra. No hay velocidad. ¿Ok? Es tiempo. De hecho, se mide en fracciones de segundo o en segundos. Yo les acabo de decir que le voy a dar un tiempo de 4 segundos a esta fotografía. Y los 4 segundos hacen referencia ¿a qué? A tiempo, no a velocidad. ¿Ok? Les digo eso para que les quede muy claro ese concepto porque es mucha la gente que lo tiene erróneo. Entonces ahora tomamos la fotografía. Ya lo tengo enfocada la cámara y aquí disparo. Está en automático, en 2 segundos, y la foto va a durar 4 segundos. Ya la tomó la cámara y ahora la revisamos. Perfecto. ¿Le gusta? Ahora la vamos a abrir un poco. ¿Cómo lo hacemos para dejarla abierta? Le pondré esta tapa de un lápiz para dejarla semiabierta, que es como generalmente la piden los clientes. Yo tomé estas fotografías de cajas y también de yesos para la tienda Todo Yeso y todas las cajas que tomé me las pidieron con la tapa semiabierta. Así que ahora la vamos a tomar igual porque es algo que habitualmente le gusta al cliente. ¿Ok? Entonces la dejaremos por ahí y haremos otra fotografía. Ahí la cámara está tomando la fotografía durante 4 segundos, como les decía, y ya la tenemos lista otra vez. ¿Qué les parece la fotografía? Hay un detalle, si se fijan, el interior se ve muy oscuro. A mí me gusta que se vea un poco más iluminado. ¿Cómo lo podemos remediar? ¿Cómo iluminamos allá adentro si hay tan poco espacio? Hay un truco que a mí me gusta usarlo en alguna de estas fotos. Y es el siguiente. La caja la voy a abrir. También podemos dejarla así, dejarla abierta, se ilumina más y después en la edición podemos montar las dos imágenes y tener un resultado en que la parte de adentro se ve iluminada. Pero para dejar la fotografía lista en cámara, hago lo siguiente. Ya sea con la linterna del celular u otra linterna pequeña, la pongo en el interior. Entonces pasa esto. Está la linterna encendida, como pueden ver, y la pondré ahí. Voy a poner la luz hacia este lado, la linterna, para que me dé más luz aquí, ya que la luz clave viene de ese lado. Entonces, para que dé la sensación de que esa luz está iluminando este lado interior de la caja. Entonces ahí vuelvo a cerrarla y vamos a tomar de nuevo esta fotografía con los mismos ajustes. Diafragma 11
ISO 100, tiempo de exposición de 4 segundos. Ya la tomó. Aquí podemos ver la fotografía. ¿Qué les parece? ¿Se fijan que gana bastante teniendo el interior iluminado? Eso es importante. Jugar con la iluminación. Es complicado iluminar el interior, entonces hay que buscar opciones que nos permitan remediar eso. ¿Cómo? ¿Cómo ilumino un lugar tan pequeño, tan reducido? Claro, las luces ambientes no van a poder llegar allá adentro, a no ser que, como les decía recién, si abro va a llegar un poco más. Pero tengo más control si puedo iluminar con una linterna que ponga en el interior. ¿Se fijan? En la tienda Todo Yeso estuve fotografiando muchas figuras de yeso y también cajas de madera. Esta caja y otras más las tomé con un espejo abajo para darle un reflejo. Así las imágenes no parecen como que estuvieran flotando. Esa es la idea. Amigos míos, hasta aquí llega este video. Espero que estas sugerencias que les di, estas demostraciones, les sirvan para que puedan tomar mejores fotografías cuando requieran fotografiar objetos de este tipo, cajas de madera o de cartón. En este caso, esta linda caja es de madera. Y un detalle, acá tiene el precio. En la edición, por supuesto, para no borrarlo, para mantenerlo, para que en la tienda no tengan que volver a anotar el precio, lo borramos sí, en la edición al procesar esta fotografía. Hasta luego, amigos míos, que estén muy bien y nos vemos en otro video.